¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Era un secreto a voces, pero no ha sido hasta hoy cuando se ha confirmado. Hoy, después de 3 mandatos, quiero anunciarles mi decisión de no concurrir a las elecciones municipales del próximo año. Mi trayecto al servicio de Madrid me permite sentir el deber cumplido y, desde el punto de vista personal, dar por cerrada una etapa muy importante de mi vida. Ana Botella no concurrirá a las próximas elecciones municipales, no ha conseguido soportar la presión ni probablemente doblegar las encuestas internas del Partido Popular, que parecen indicar que la señora Botella no es la más indicada para que el Partido Conservador retenga la alcaldía de la capital de España. Para la historia quedarán ya momentos como este. Usted ahora gobierna en coalición en Asturias. Su partido, ¿no? En Andalucía, es verdad. Es verdad, en Andalucía. Yo les tengo que decir una cosa. A mí de verdad me gustaría mucho que el gobierno tripartito, los dos partidos en Andalucía, tuvieran éxito. En fin, Ana Botella estará en el menú de esta noche, como lo estará también Xosé Manuel Beiras, el líder de Alternativa Galega de Esquerdas. Tiene previsto tomarse las cosas con un poco más de calma. Moitas gracias, señor Beiras. Dentro de pouco terei que vir así. Bueno, non fai tanto frío xe. Moitas gracias. Enjollerme así. Gracias, señor Beiras. Veña, xa terminou o seu tempo. Vale. Isto que queren que vedes fazer peritos. Xa rematou o tempo, señor Beiras. Abandone a tribuna, señor Beiras. Este verano a Xosé Manuel Beiras le ha sido implantado un marcapasos. Hoy lo veíamos en el primer pleno parlamentario de la temporada, aunque ha preferido no atender a V Televisión. Mi vida privada no de dominio público. Hoy ha sido además un día de nervios para miles de profesores gallegos. Calculen, la próxima semana empieza el curso escolar y hasta hoy mismo no sabían en dónde iban a impartir clases, con las complicaciones vitales que todo eso significa. Hemos estado con una de estas profesoras, Marina Quevegato, que nos ha contado. Pues Fernanda, es eso mismo, han sido meses de estrés y de incertidumbre. Fue solo a primera hora de esta tarde que cientos de profesores de secundaria han podido saber por fin dónde impartirán clase el curso que viene, que empieza nada menos que el próximo lunes. Hoy hemos pasado el día con María, ella es profesora y ha estado toda la tarde pendiente del ordenador. A nivel persoal, o que supón moitas dificultades para conciliar a vida familiar. A nivel profesional, supón que empeza o curso prácticamente sin termos preparado como eu creo que deberíamos ter con unha certa antelación, e que ademais pode ocorrer que veamos materias que non son da nosa especialidade. El problema, Fernanda, es que esta agónica cuenta atrás se repite año tras año. Bueno, pues contaremos la situación de muchos de estos profesores y hablaremos también en la primera parte del programa de esta noche de una cruz, de la Cruz do Castro, que el alcalde de Vigo considera eso, una cruz. Es una cruz, lo que hay ahí es una cruz. ¿No es un símbolo franquista? Y lleva solamente... Es una cruz. No, le pregunto. Déjeme, es una cruz. Claro, es que el Valle de los Caídos... Porque ¿qué una cruz es? No es una Eso cruz. no me hace falta que me lo diga usted. Es una cruz. No es un símbolo Pero ¿qué es franquista? una cruz? Es una cruz que la democracia consideró la cruz de la reconciliación. Entonces usted entiende que la cruz del Castro no es un símbolo... Ya le contesté. Telmo Comesaña, moi boa noite. Presidente da Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36. Exacto. É unha cruz ou un símbolo fascista? No, é unha espada clavada no corazón de Vigo. O Castro ven a ser hoxe, porque o circunvala toda a ciudad, o centro de Vigo. Ese outeiro pequeno que hai aí, nesa aba que dá mismo frente ao Concello, está clavada esa espada envenenada de fascismo, que inaugurada por Franco o 14 de setembro do 61, que incomprensiblemente vimos traballando desde fai anos para que se retire dai, porque é un insulto permanente, o caso de Margarita explica. Sí. Non hai maneira. Entonces, claro, coa lei 52/2007, planteamos a este alcalde, cando no primeira legislatura, que había que retirala. Vais que había que retirar das iglesias todo canto había por ali.
Entonces dijo, yo estoy en vuestra trinchera y voy a hablar con el obispo y a decirle, saca estos o pone los míos. Ni se le ocurra. Eu son fillo dun paseado, é sobrinho de outro, non? Non se lle ocurra. Ben, a cuestión é que despois o que fixo foi tratar de anularnos constantemente, calquer petición que lle facíamos por escrito o que facía era non contestar, porque esa é a política de Abel Caballero, conmigo ou contra mí. Bueno, chegamos a que no mes o día 30 de maio do 2010 presentámoslle en registro 4.046 sinaturas de xente de Vigo, dentro das que están xente da corporación e do grupo de Abel Caballero. Sí. A teniente de alcalde. Claro, Carmela Silva. Carmela Silva. Está Santos Héctor. Xulo Calviño, creo tamén. Claro, Xulo Calviño. Estaba Isalvo Avelairas, non? Entón, firmaron eso, pois, pedindo a demolición da cruz. Bueno, despois non sabemos o porqué. A cuestión é que el, pedimoslle tamén falar nun pleno, pois tamén non contestaba, simplemente non contestaba. Tuvemos que presentar unha demanda no xuzgado porque, a ver, non é solamente que non lle faltase o respeto por non contestar a unha persona, sino que a unha asociación que está viguesa distinguida desde o ano 2007. Polo propio Concello, polo propio Concello. Antes del, non? Bueno, pois falaremos de todos estes detalles no transcurso do programa esta noite, escoitaremos tamén ese testimonio de Margarita Caballero. De verdad, non se perdan as verbas que vai compartir con nós. Estivemos hoxe pola mañá con ela en Vigo, a nosa pretensión era que estivera aquí no plató, pero Margarita ten, aínda que pareza increíble, despois ímolo ver, máis de 90 anos, e vai ser moi impactante as cousas que nos vai contar. Está con nós tamén Pablo Arangüena, moi buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ernesto Sánchez Pombo, moi buenas noches. Manuel Fernández Blanco, moi buenas noches. Tengo ahora un lapsus absoluto, don Ignacio Bermúdez de Castro, muy buenas noches. Buenas Carlos noches. Marcos, muy buenas noches también. Bueno, hablaremos por supuesto también de Cataluña. El jueves se celebrará la diada y en casa de los Pujol, la tensión sigue siendo máxima. ¡Devuelva dinero, que los niños están muriendo de hambre! Bueno, los Pujol se enfrentan también ahora al testimonio de una amante despechada, y no hablo de Jordi Pujol hijo, sino de Jordi Pujol padre. Marina Quevegato, ¿qué nos adelantas? Pues Fernanda, que es un peligro esto de las examantes despechadas. La de Pujol padre no estaba contenta con el trato recibido y lo primero que hizo fue acudir a los servicios de inteligencia y contar detalles sobre la vida y las cuentas en Suiza del expresidente de la Generalitat. Fue una fuente muy valiosa para la investigación, y es que hay que tener mucho ojo con las relaciones extramatrimoniales de los políticos. Hoy durante el programa vamos a hacer un repaso por sus amantes, las amantes de los políticos, y la verdad, Fernanda, es que hay más de una que ha marcado para siempre la historia. Bueno, pues efectivamente, no de ahora, sino de muy atrás. Hablaremos también de los Pujol, de lo que está pasando con ese proceso soberanista que tiene una fecha marcada en el calendario, que es la del 9 de noviembre, y esa apelación a la desobediencia civil que hoy salía de las bocas de los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero como les decíamos, queremos hablar de la Cruz do Castro. Mucho hemos hablado estos días de ese símbolo fascista, de esa cruz para el alcalde de Vigo, así que vamos a recordar cuándo se construyó, por qué y la peripecia que ha ido pasando en todos estos años. 1959, la jefatura local de la Falange en Vigo propone elevar un monumento en honor a los caídos del bando franquista durante la Guerra Civil. Elige para ello el pulmón de Vigo, el Monte do Castro, el mismo lugar en el que 136 personas fueron represaliadas y asesinadas por el régimen de Franco. La Falange propone elevar allí una cruz de 12 metros de altura. La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento aprueba el 12 de agosto su construcción. La Cruz de los Caídos se inaugura el 14 de septiembre de 1961, con la presencia del mismo Franco, en una ceremonia ofrecida por el obispo y que recogían los medios nacionales. En el segundo tramo de esta escalinata ha sido levantada la Cruz de los Caídos, a cuya inauguración procedió el caudillo desde una tribuna levantada al objeto en el citado Campo de Granada. El obispo de Tui Vigo, Fray José López Ortiz, cantó un responso a los caídos, dándose por terminado el solemne acto conmemorativo. Franco se dirigió desde allí a la fábrica de Citroën. Con la llegada de la democracia empieza su discusión junto al resto de vestigios del franquismo. Los tres concejales del Partido Comunista plantean su derribo a principios de
de la década de los 80. El 30 de junio de 1981, con el socialista Manuel Soto como alcalde, la corporación aprueba por mayoría dedicar el monumento también a las víctimas republicanas, pero esa placa no llega a ponerse. Por unanimidad de todos los grupos se exige retirar de la cruz los emblemas franquistas, como la inscripción "Caídos por Dios y por España" o el escudo de la Falange. En febrero de 2006, toda la corporación municipal aprueba una moción del BNG para retirar los símbolos franquistas de Vigo. Se nombran, entre otros, el rectorado, el monolito de las CIES y la cruz del Castro. Pero la cruz se mantiene. Abel Caballero se reúne el 16 de abril del 2008 con el entonces obispo José Diéguez en alcaldía. Pactan la retirada de algunos símbolos de las iglesias y también en secreto que la cruz siga en pie. En septiembre del año pasado el derribo vuelve a un pleno a instancias del BNG. El PP vota en contra y el PSOE se abstiene defendiendo su permanencia. Tirar a cruz do Castro é un exercicio de xustiza. Pero hoy la cruz del Castro solo es eso, una cruz. El cambio de parecer de los socialistas ha dejado en evidencia a alguno de los concejales de Caballero. En su día cogieron firmas, entre ellas parte de su corporación en la ciudad. Sí. Hay acuerdo total en el gobierno. La Asociación por la Memoria Histórica presentó en 2010 4.046 firmas que pedían la retirada de la cruz, entre ellas la del actual teniente de alcalde Carmela Silva, la de los concejales socialistas Santos Héctor e Isaura Belairas y el entonces edil Xulio Calviño. Bueno, Telmo, a sentenza que indica que esa cruz ten que ser demolida está baseada nesa lei de memoria histórica aprobada durante o goberno do señor Zapatero, socialista como Abel Caballero. Por que creen na Asociación de Memoria Histórica que este alcalde está tan empeñado en manter esa cruz? Permite un momento, é que é incompleto o dato de Caídos por Dios e por la Patria, porque tamén é de la División Azul, que eso é o que tratan de evitar. Entonces, eso é un símbolo, un homenaxe ao fascismo e ao nazismo, porque aquela zona foi declarada Plaza de la División Azul durante moitos anos. Entonces, eso é o que tratan de obviar. Por que este home quer isto? Bueno, pois a verdade é que é incomprensible, porque desde un punto de vista razonable, é como se o xuzgado lle presentara, o xuiz lle presentara na man a posibilidade de sacala. Se el efectivamente ten algún compromiso co obispo, e dixo públicamente, a nos non nos contestaba, pero dixo públicamente, agora tiña a posibilidade de dicir, bueno, a xusticia me obliga. Pero non. Ao revés deso, pois tira para adiante, como é habitual en el, dicindo mentiras tras mentira. Non sei, este home está arrastrando a Vigo por España inteira con este sistema. Vostede como vigués, que sinte cando, sabendo que está esa cruz aí no Monte do Castro? Repugnancia. Eu son fillo dun asesinado, pero claro, é que se mezcla todo, a todos, en homenaje a todos os vítimas da guerra. Eso é ilegal, eso non o pode facer nada, porque desde Nuremberg, non hai un novo sistema. No ano 46 salen as leis internacionales de dereitos humanos a que se acollen todas a maior parte dos países, máis ou menos civilizados, por chamar de alguna maneira, as constitucións. Entonces, claro, este tío dice, no, es que un concello pois determinou de que iso pois xa se destunearase, como lle digo eu, e a partir de aí é un homenaje a todos os caídos en la guerra civil. El fala de que é un símbolo da reconciliación. Pero hai a cuestión, como se vai a reconstruir? Meu pai non morreu na guerra. En Galicia, que hubo cerca de 6.000 entre paseados a través de xuicios sumarios, non pareceron na guerra. Morreron baixo as consignas do general Mola. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser extremadamente violenta para controlar al enemigo que es fuerte y bien organizado. Desde luego, se detendrá a todos los directivos de partidos políticos, sociedades y sindicatos y se dará castigos ejemplares a esos individuos. Parlamentar jamás. Tenemos que crear un clima de violencia y tal, eliminando sin consideración, sin unas palabras muy duras, a todos los que no piensen como nosotros. Y termina, a todos los del Frente Popular, conocidos o no, tienen que ser fusilados. Bueno, pois a eso, cando o golpe de Estado fracasado, pero nestes lugares, Galicia, Canarias, Baleares, Navarra, León, donde non guerra, dedicáronse inmediatamente a facer esa aplicación. En que circunstancias foi paseado o seu pai? Meu pai era secretario da Sociedade de Alcabre, pois do barrio de Alcabre, pois en todos os barrios, como habrá asociacións de veciños, pois eran as sociedades, que facían tamén unha labor social e tal, non?
Meu pai era o secretario, meu tío era o contador, un curmán era o presidente e outro, bueno, pois colleron esa cúpula e detuvéronos. Despois leváronos ao frontón porque era unha cárcel habilitada que había antes de empezar con San Simón e dali era onde facían as sacas. Unha noite, a madrugada do 6 de outubro, sacaran 6, entre eles eran estos 4, e dous, un de Ramallosa e outro dali do Pino, de Vigo, e mataron 3, leváronos a Vincios, nada máis salir do Concello de Vigo, mataron a 3, meu pai, o irmán e máis outro, e despois pasaron a aldea de Vincios, en Bichicáns, que agora é unha reta, antes había unha curva, mataron os outros. E leváronos a enterrar a Mañufe, donde queríanos enterrar, leváronos nun carro de bois. Eu veño traballando en isto desde fai moitos anos, porque non entendía como matándoos en Vincios pasan 8 ou 10 kilómetros para leválos pasando polo centro de Gondomar, non? Entonces, claro, cheguei a dar coa persona neto do home, do avó, que nun carro de bois levou esa carga macabra hasta o cementerio de Mañufe, claro, para facer a procesión do terror, para aterrar a todo o mundo. Que anos tiña vostede? 2 anos e medio. 2 anos. E como, supoño que, como afectou a familia todo isto? Bueno, a familia, eu cando fun tomando eso, conciencia, a familia foi tremendo, foi un drama, porque quedamos todos marcados, supoño, tirados, e que despois, ademais, había pois o alcalde de barrio, que era falangista, o outro tal, tiñas un marcaje constante, non? O cura, eu, escola... Eran sospeitosos, supoño, ainda que vostede era un neno... Non, é que había unha dedicación para aquela semente, non? Eu cheguei iso a dicir no ano 69, o cura que o de Alcabre, porque a cuestión é que, cando foi que os detuveron, unha das preguntas que se fixo o cura, o que se fixeron, bueno, as autoridades en Vigo era, coño, por qué? Bueno, mira, traen ustedes un certificado de boa conduta do cura, que, vamos, non hai problema ningún. Pero o cura negouse, porque non iban a misa. Meu pai era socialista, e os socialistas de entón non eran os socialistas de hoxe, eran marxistas, por principio. Bien, entonces non iban a misa, tiñan esa confrontación co cura. Vale, pero 8 meses antes levara a bautizar a miña irmán, e 2 anos e medio antes bautizaram a min. E no ano 31 casaran meus pais. Meus pais casaron moi novos, non? E despois non conocía, pero é que este paisano, despois, un mes despois, fixo o mismo con outros 2, e un deles deixou 9 fillos. A mesma historia. Decía que o seu pai era socialista, Abel Caballero oficialmente tamén é socialista, ou non? Bueno, Abel Caballero dice que é socialista, pero vamos, o comportamento de Abel Caballero, eu non sei se son as cuestións familiares, el procede dunha familia, o pai creo que era militar, golpista, e un tío, pois, en Pontareas, que parece ser, está na hemeroteca, é cuestión de consultar as hemerotecas, que, pois, facía movimientos polo monte buscando fuxidos, despois pedía medalla. A hemeroteca de Faro de Vigo e de Pueblo Gallego podese topar. O sea, o que non teño, mirei os papeles, pero non teño detalle, por eso non digo detalle. Pero vamos, quero dicir que, bueno, non teñen que ver os pais para os fillos. Ahora, el ten uns comportamentos, bueno, moi similares, non? Moi similares. A cuestión é, hasta cando este home vai a perdurar en ese desbarro? Porque unha das cousas que dicía era, en Vigo non queda ningún símbolo franquista. Pero é que minto dunha forma escandalosa, porque el sábeo. Na autoridade portuaria daquel foi presidente durante, non sei se 2 ou 3 anos, hai un símbolo, hai ali un símbolo clarísimo frente aos xardíns de Hijo Garay. Despois está na aduana, hai outro, no Instituto Santa Irene, hai outro, no frontispicio da aduana, hai outro. Hai quen sostén, Telmo, que, bueno, pois este empecinamento de Abel Caballero, de non facer caso unha sentenza que, como vostede decía, lle puñas cousas fáciles de cara ao bispado, bueno, ten que ver cas vindeiras eleccións municipais, que el quere contentar un pouco a todo o mundo. Vostede, como está recibindo, claro, como está recibindo a cidadanía de Vigo a loita da Asociación da Memoria Histórica, e que está percibindo vostede desta reacción tan chamativa por parte de Abel Caballero? Si, bueno, o tema dos votos, pois el ten xa un círculo caciquil alrededor tremendo, non? Con todas esas contratas e todas estas historias, non? Pero, votos, vale, pero eu creo que é tan excesivo, porque el enfréntase con todo. A cuestión é ter con quen discutir. Entonces, el non vai a unha reunión a falar, vai a impoñer.
Entón, independentemente de como sean os demais, pero é que o caso dele é totalmente excesivo, entonces eso está pesando na cidade. Como se mira ahora este caso neste momento? Bueno, pois hai movida, claro, a xente, o que pasa é que el ten dúas televisións locales nas que está permanentemente, é como se dixera, aló, presidente. Aló, presidente. Entón, ademais, son repetitivas, entón está o xoves e domingo, está no outro e tal. A ciudadanía... Que lle din a vostedes? Sí, a ciudadanía o que ten unha ignorancia tremenda porque non se coñece. Vamos a ver, os dous grandes partidos políticos despois da transacción, isto que fixeron foi tratar de tapar todo, de que non se supera nada, non se levaron os libros de texto a historia de España. Entón, claro, hai xente que queda coa boca aberta e dice, pero é verdade o que me dices? Pois mira, lea tal libro ou tal. Hai quen di, Telmo, que esta foi a forma de que as feridas se pecharan. Claro, hai unha cousa que dicen, coño, queren tirar cunha cruz. Non. Nos que non queremos tirar cunha cruz, decímoslo, en Vigo hai moitas cruces, e ademais, se queren poñer aí outra cruz, dicía unha señora de Coruña, en unha rede social desta, dicía, por Dios, que tiren esa, aunque despois pongan outra, pero esa que la tiren. E, bueno, é unha cousa que non sei exactamente hasta onde vai ser o límite, pero o que sí é certo é que está facendo daño en Vigo, moito daño. Imos escoitar ese testimonio que decíamos hoxe dunha muller que viviu aqueles días os primeiros anos da guerra, ese ano 36 terrible para este país e terrible para Vigo. Margarita Caballero, de verdad, impresionante testimonio, quédense co remate final desa conversa que hoxe mantiña pola mañá ca nosa compañeira Marta Clavero. Estalla la guerra cuando usted tenía 12 años. Sí, los cumplía en agosto de ese año. ¿Cómo vivió esos años? Bueno, pues muy mal, porque mi padre era socialista y era muy conocido en Pontevedra, tanto en Pontevedra como en Vigo y todo eso. Y tuvo el tiempo suficiente para esconderse. Se escondió en casa, hicimos una especie de zulo en una alacena que había en la cocina y delante se puso un armarito blanco, como las fresqueras de aquella, no había nevera, que tenían una tela metálica así, eso, y allí se ponía la comida para que le diera el fresco. Se abrió por detrás un poquito y entonces le daba respiración. Pasábamos mucho miedo porque si por la noche a lo mejor sentíamos, de aquella no había muchos coches, vivíamos en la calle Real, bajaba un coche por la calle Real, ya nos poníamos en tensión pensando que iban a pararse. Fue una época de mucho terror. Entonces yo, claro, tuve que dejar de estudiar, porque, claro, tenían miedo a que hablara o cualquier cosa o así. Y un día nos aparece una señora en casa con 2 niñas, y eran las niñas de esa señora. Fue la única fusilada de Pontevedra, Elvira Lodeiro se llamaba. Y dejándonos a nosotros, la iban a fusilar, ella no sabía escribir, yo creo que fue el capitán del piquete el que le hizo a lápiz a todo eso una carta, dejándonos las niñas que guardaron luto toda la vida y toda esa cosa. Claro, nosotros no podíamos hacernos cargo de las 2 niñas. Nos hicimos cargo de una porque la otra la cogió una tía, una hermana de la madre. Esa niña vivió con nosotros toda la vida, tenía 3 años. A mi madre le llamaba mamá, a mi padre papá, y nosotros somos sus hermanos. De aquella, en Vigo teníamos radio, en Pontevedra no, y había uno que estaba escondido, que también se apellidaba Cortés, allí por Santa María, que tenía una radio y cogía las noticias de Francia y todo eso, ¿no? Y del otro lado y todo eso, y las escribía así en un papel muy finito. Y para que mi padre supiera las noticias, cómo iban las cosas o así, siempre nos daba una copia y la iba yo a buscar y me decían, si te la cogen o si te vienen a eso, tú cómetela. Nunca me olvido de que tenía en un carnicero que había en el Mercado del Progreso, que tenía allí el puesto, que siempre decía, esta noche matamos 8 conejos, esta noche matamos 7 conejos, por los que mataban, por los que sacaban y lo mataban, ese era de Falange. Y claro, esos recuerdos me quedan y los tengo tan grabados que por eso la cruz me impresiona, no la puedo ver, porque después de ya pasar el tiempo, pero aún con las heridas abiertas, hacen aquella cruz donde se ponían a oír misa, cantaban el Cara al Sol y todos con los de Falange, todos esos que habían matado a tanta gente se ponían allí. Yo por eso no puedo ver esa cruz. Yo soy católica practicante, pero es que no veo a Dios en esa cruz, no lo veo a Dios. Dios no puede estar ahí. Increíble, menuda memoria, Margarita, ¿no? É un encanto de persona.
Menuda memoria. Está en todas as reunións como un clavo. Sí. Pero temos unha reunión cada mes en Margarita e non falla nunca. Pois ten máis de 90 anos, Margarita. Bueno, preguntáballe, Telmo, que hai moita xente que cree que esa forma de facer a transición, digamos, que foi a única forma que tiña España de pechar as feridas para que as cousas que aconteceran no 36 non volveran a pasar. Que pensa vostede cando se di isto? Eso de pechar as feridas é moi curioso. Se non se sanan, non se poden curar. Se non se quita para arriba todo o canto hai escondido, se non hai... Ahora fálase de verdade, xusticia e reparación. A verdade xa conocemos. Queremos xusticia. E quen ten que... Bueno, os xuíces. Pero claro, ten que haber leis articuladas para facer. É o que non se pode estar aínda un goberno como o que está facendo o Partido Popular, normalmente sempre, claro, ven de onde ven, isto puxo en marcha que non puxo, pero que aínda están aí Fernando Suárez, o último dos ministros de Franco, quitando peito en unha entrevista dunha agencia que Faro de Vigo reproduciu con 2 páxinas, con un orgullo tremendo do que fixo. E yo non me arrepiento de nada. Entonces dicía, lo que me molesta es que estén quitando las figuras de los vencedores y poniendo a los vencidos. No puede ser. O sea, a estas alturas, estáse falando de vencedores e vencidos. Telmo, hai que falar tamén que trata de comparar este tipo de símbolos con outros símbolos. A comparación máis evidente é o caso da Alemania. A Alemania decidiu non tirar abaixo os campos de concentración precisamente para que funcionaran como un elemento disuasorio de que non ten que facer a humanidade. Hai quen di que isto tamén pode funcionar dese xeito? Iso é un insulto de inteligencia. Alemania señalou e guarda lugares de crímenes, onde se cometeron crímenes. Pero en Alemania, estou seguro, que non hai un monumento en ninguna parque, en ninguna ciudad posto por Hitler, que ainda hoxe sea motivo de reverencia. O nazismo están en contra de ter eses lugares vivos, non? Mauthausen ou todos eles. Os falangistas españoles, España, o sistema español permite ter isto. O sea, non hai ningún problema. A cuestión é, hasta que punto? E agora hai unha lei, non? Dícese, bueno, é que no ano 81 pois chegaron a non sei que e tal. Tamén é mentira en parte, é unha verdade medias. Porque ese acordo da corporación na que se decidiu tunear a cruz, como vostedes decían, non? De tunear, non? Na corporación do 79 había 3 comunistas, que era Carlos Núñez, o Paio Gaiteiro, Salvador Fraga, o arquitecto, e Gualdino Varela, que era o sindicalista. E no 79, cando se formalizaron xa as corporacións, pediron derrubar a cruz. E Manolo Soto pasou de largo e mantuvo iso. No ano 81, entonces foi cando empezou a... Entonces, estuveron de acordo todos en destuneala, pero que non estuveron de acordo, que é mentira, que fueron de acuerdo unánime. O sea, que estiveran en contra de tirala, unánime, digamos. Sí. Claro. Era en que eso fora para todos vítimas e vitimarios. E que vítimos e vitimarios hai que recurrir un pouco ás informacións que pasa o equipo NIZCOR de Dereitos Humanos para ver o que eso significa. Eso, antes hai que redimir, antes hai que aclarar, antes hai que limpiar, pero que non se pode... Os vítimas e os verdugos teñen os 2 lugares na historia, pero nunca xuntos. Bueno, quería ampliar un pouco o que estamos falando aquí o resto da mesa, empezando por ti, Ernesto. Pido vos intervencións breves porque somos moitos. Me quedo cunha frase que dixo Telmo, que dixo: os socialistas de entón non son os de hoxe. Efectivamente, eu creo que calquer socialista histórico ou calquer vello socialista sentiría absoluta vergoña, non, do que está a ocurrir. O que temos que ter en conta son 2 cousas. Primeiro, o que está a provocar o señor Belcaballero é un enfrontamento, claro, entre 2 partes da cidade, é dicir, o que está a recuperar os vellos odios e as vellas cousas. Cuestión que a mí non me sorprende nada, porque eu creo que o alcalde de Vigo é unha persoa tremendamente acomplexada, non sei por qué, Telmo, non sei por qué, quizás por esos antecedentes que di vostede, que ten na familia, pero é unha persoa tremendamente acomplexada que efectivamente vai sempre, que non deixa falar os demais. Eso veuso aí perfectamente no programa. Eso é unha cruz, eso é unha cruz, eso é unha cruz. Só le faltou decir, eso é unha cruz e eu sou un payaso. É dicir, porque é o único que lle faltaba. Bueno, a mí me parece absolutamente fuera de lugar estar a estas alturas da vida discutindo
si debemos de manter ou non debemos manter os símbolos fascistas. Sobre todo porque se trata de cumplir unha sentencia judicial. Pero se trata de algo máis grave. Se trata de unha persona que va de progresista. Claro. Es decir, es que es un progresista. Es que esta es la después esta gente se queja de que siempre digan PSOE y PP a misma merda Claro, pero es que el señor Abel Caballero está contribuyendo a llevar al PSOE a la derecha o a la izquierda del Partido Popular. Entonces, es que a mí me parece que el señor Caballero, que es, bueno, ya lo vimos aquí, a mí uno de los espectáculos más lamentables, Fernanda, y ya sé que me pediste brevedad. Pero te vienes arriba rápidamente. Claro, es que es un tema, uno de los espectáculos más lamentables lo vimos aquí, el día que no dejó hablar a los grupos de la oposición, ¿te acuerdas? Y empezaron todos ahí. Es que, de verdad que lo del Concello de Vigo es para replantearse. Eu non sei se vostede é socialista como seu pai. Perdón? É socialista vostede como seu pai? No, eu son un home de esquerdas, pero que nunca estuve afiliado a ningún partido político, voto normalmente, pero son moi crítico. Entonces, eu o que non admitiría era que un colectivo, un pequeno grupo nun partido político impuxera nun momento unha línea determinada co que eu non estuvera de acordo que me tería que ir ou me terían que votar. Entonces, por ese motivo, son bastante libertario en ese sentido, por eso eu non participo, o sea, non estou afiliado a ningún partido político. Carlos Marcos. Hombre, cuando uno cuenta la historia en primera persona, como es el caso del Telmo, primero te conmueve y segundo, oye, me merece todos los respetos, ¿no? Telmo preside una asociación que se llama la Memoria Histórica del 36. Claro, la memoria histórica es histórica, no es del 36. En el 35, en el 34 pasó lo que pasó en la República, pasó lo que pasó en el Parlamento Nacional con la amenaza y asesinato de Calvo Sotelo. Poco después se fusilaron a 3.000 hombres en Paracuellos del Jarama al grito de que no quede uno. Y yo también he oído hablar a hijos de gente que fue asesinada cuando todavía no había habido ni la involución. Se veía venir, pero no la había habido. Y también me conmovieron. Yo nací mucho más tarde de que acabó la guerra. Y a mí no me interesa la España de rojos y azules. Me merecen todo el respeto. Yo no creo que tenga que haber un cadáver en una cuneta que no se ha recuperado y si la familia quiere enterrarlo como corresponda, cristiana o no cristianamente. Pero yo no soy rojo ni azul. Yo creo en el espíritu de la transición. Y es verdad que hubo concesiones en la transición, seguro que las hubo. Y algunas que costaron mucho trabajo digerir. Pero sinceramente, 80 años después de terminada la Guerra Civil Española, 40 años después de fallecido el general Franco, sacar de nuevo estas armas para arrojarnos entre españoles. Había una canción de Jarza que recordaréis todos que decía esa España que guarda aún el rencor de viejas deudas. ¿De verdad podemos estar permanentemente atados a la historia, a una historia que queremos superar, que queremos olvidar? Pasa eso por tirar determinados monumentos que a mí me da igual, no conozco la cruz. O sea, la vi muchas veces, pero la historia la estoy conociendo por usted. Pero no creo que haya que tirar el Valle de los Caídos con los monumentos que hay allí montados. No creo que haya que tirar los pantanos que construyó Franco. No creo que haya que suspender la paga del 18 de julio. Se le cambió de nombre y ya está. Quiero decir, yo no estoy atado por la Guerra Civil Española. Yo soy un joven que nació en el año 60, que vive la vida de otra manera, que estudia la Guerra Civil como una parte de la historia y que aquí, como dijo Manolo Iglesias Corral, pasó lo que pasó. Y yo no odio a este señor. Y este señor no me debe de odiar a mí. Y yo me conmuevo con la historia de su padre, Telmo, y lo lamento profundamente. Me parece una barbaridad. Es más, el franquismo ha podido hacer eso y mucho peor franquistas asilvestrados que hicieron auténticas barbaridades. Pero usted sabe, como yo, que en el otro bando se quemaban iglesias con curas dentro. Yo sé que a usted no le deben de caer bien los curas, por lo que he oído. Pero es verdad que eso pasó. Pero no lo repitamos. No volvamos a eso. Pero nadie está hablando de repetir eso, estábamos hablando de tirar la cruz Castro. No, estamos hablando de resucitar, de no olvidar viejas heridas. Carlos, acabas de decir una frase interesantísima. A ver, Pablo. Yo tampoco estoy atado por la guerra civil, en modo alguno. La ley de memoria histórica no significa atarse a nada, significa objetivizar determinadas situaciones que ocurrieron en nuestra historia en un momento crucial y en un momento trágico de nuestra historia. Esas situaciones no se pueden equiparar, es decir, esa corriente por parte de algunos que trata de equiparar las salvajadas que se cometieron por parte de ambos bandos es ilegítima, no se ajusta a la historiografía y no responde a la realidad. ¿Por qué?
Pues porque Los si 3.000 compara... los 3.000 paracuellos del Jarama... Esto daría para otro debate. Esto daría para 20 o 25 debates. Lo que te puedo decir, por supuesto, podemos tocarlo. En número de víctimas aproximadamente fue el doble. Esto lo reconocen la inmensísima mayoría. Sin duda, 1 millón de muertos tuvo la Guerra Civil Española. Perdón, el doble fueron las víctimas de la represión franquista que las víctimas de la represión republicana. La represión republicana se llevó a cabo no por el gobierno republicano. El gobierno republicano no amparó ni fomentó la represión. ¿Quién le dijo a Carlos La Sotelo, represión de los rebeldes. La represión por parte de la República se produjo por parte normalmente de elementos incontrolados o del Partido Comunista o de los anarquistas, cuando en determinados momentos se produjeron determinadas salvajadas que se produjeron y hay que condenarlas. Dicho esto, aquí no se trata de estar removiendo el pasado, este no es el problema de España en este momento, no se trata de azules contra rojos ni nada parecido, se trata de enjuiciar lo que está haciendo un alcalde socialista. Yo soy militante socialista y en ese sentido tengo que decir que es una contradicción ideológica absoluta lo que está haciendo Abel Caballero. Yo no sé a qué responde, lo que tengo que decir es que va en contra de un elemento nuclear del pensamiento socialista, que es la memoria histórica. Todos los que somos socialistas estamos a favor de la memoria histórica, sin que ello suponga sacar viejas rencillas, simplemente un elemento de corrección y de retirar monumentos oficiales del Estado que conmemoran salvajadas. Por ejemplo, puedo decir, en el caso de mi ciudad y de la tuya, la estatua de Millán Astray, que se retiró, por cierto, también después de un contencioso, de un proceso de contencioso administrativo en el cual... No se retiró. Millán Astray se retiró por una obra que se fijó en la plaza como el Ferrol. Perdón, Carlos, hubo una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 3 de Coruña que amparó la decisión de retirar esa estatua y no está allí. Yo la recuerdo toda la vida, desde luego ya no está. Yo no sé si la han tirado al mar o si la han escondido. Y la plaza se cambió de nombre incluso. En todo caso, Millán Astray era un salvaje. Millán Astray era un salvaje, como tantos otros hubo, y no tenía por qué estar esa estatua allí. Y solamente decir, mi solidaridad... Aparte es una torpeza política para mí incomprensible. Una torpeza política porque no tiene una razón, no parece que haya una razón, salvo que la Iglesia le haya ofrecido, no sé, la vida eterna, la salvación eterna de su alma o algo así, en cuyo caso tal vez podría entender la actitud de Abel Caballero. Pero ya para acabar, mi solidaridad como militante socialista, en primer lugar, y mi solidaridad como nieto de militante, no de militante, sino de republicano, de persona republicana que también estuvo a punto de correr la misma suerte que unos cuantos más que se han mencionado. Por ese lado, Manuel. Vamos a ver, evidentemente creo que ningún demócrata auténtico justifica el terror, lo haya cometido quien lo haya cometido. Pero tengo que disentir un poco de Carlos, porque si seguimos ese argumento sería como si pudiéramos justificar a Tejero por el terrorismo de ETA. No entiendo la comparación, Manuel. La comparación es que hubo un golpe militar contra un régimen democráticamente constituido y establecido. Por lo tanto, no es comparable. Evidentemente, en cualquier régimen puede haber crímenes y actos absolutamente execrables. Pero estamos hablando, y estos testimonios a mí me ayudan mucho a entenderlo, porque no es lo mismo cuando las cosas están encarnadas, es verdad. Me parece que el testimonio de Telmo y el de Margarita es lo que ocurrió de un modo encarnado. Son testimonios que afectan al asesinato absolutamente injustificado de gente que no había cometido ningún crimen, simplemente militaba o tenía su conciencia política en un sentido determinado. Me parece que son testimonios que no destilan ningún odio. Tanto Telmo como Margarita, por su historia, quizás tendrían muchas razones para odiar y odiar muy profundamente. Simplemente están pidiendo que no le recuerden permanentemente, con la visión de esa cruz, el asesinato traumático de su padre, con 2 años, o el hecho del terror cada vez que se oía un coche por la calle, con ese padre escondido en una ahí, fresquera. En una fresquera. Están pidiendo que no le reaviven el trauma continuamente. Me parece que es algo absolutamente legítimo. Y la ley de memoria histórica está al servicio de esto. Lo que me parece absolutamente cínico es que alguien diga, solo es una cruz, solo falta decir,
son 4 piedras una encima de otra, ya puestos a hablar en plan literal, como hacen algunos psicóticos, por desgracia. Una cruz es una cruz. La metáfora no existe. El trauma que hay detrás de eso no existe. Me parece que dice algo del carácter de Abel Caballero que sea incapaz en este tema, como en muchos otros, de simplemente decir un sí. Parece que precisamente cuando todo era fácil, porque efectivamente, como se ha dicho aquí, simplemente podía decir, tengo que cumplir, estoy obligado, sentencia, no, es que probablemente la legalidad si asume la vigente. sentencia y la ejecuta, probablemente tampoco estaríamos hablando hoy de esto. Quiero Exactamente, decir que es que... y tenía todo a su favor. Claro. Es realmente llamativo este empecinamiento que probablemente Ignacio, no se acabamos entiende. contigo. Sí, bueno, yo quiero decir que hoy estamos hablando de lo que nos viene a contar Telmo. Si habláramos un día de Paracuellos del Jarama, Carlos, yo con toda seguridad secundaría tus palabras porque me parecen correctísimas y nos remitimos a las hemerotecas y a los libros de historias para saber las salvajadas que se cometieron en aquella localidad madrileña. Pero estamos hablando de lo ocurrido a Telmo, a su padre, a su tío. Estamos hablando de la Ley 5297, que es la ley de memoria histórica, que todo país que sale de una dictadura tiene que tener su correspondiente ley de memoria histórica. Lo contrario es una ignominia para todos aquellos que fueron brutalmente asesinados, brutalmente en las famosas sacas y tal. Y para nada estoy diciendo que en la otra parte nos hayan cometido crímenes execrables, no. Pero yo creo que, vamos a ver, tampoco debemos sorprendernos demasiado de lo de Abel Caballero. Abel Caballero ya ha demostrado, lo hemos hablado aquí muchas veces, que es un auténtico botarate y que lo que le gusta es la polémica, ¿no? Pero yo no solamente quisiera que quitaran la cruz por ser un signo fascista, sino porque estamos en un estado aconfesional que no tiene por qué estar habiendo cruces por ahí. Eso es lo primero. Y después quisiera decirle, Telmo, con todo el respeto y admiración por la encomiable labor que está llevando a cabo, que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Con eso no se... por supuesto, pero... Sí, decía Telmo. No, digo que eu odio nunca sentín. Miña nai, que o que fixo na vida foi traballar e rezar, porque despois meteuse a rezar e fixo no rezar e tal na escola, bueno, pois o único que fixo foi, bueno, perdón, non sei que e tal, no, vale. Pero odio nunca sentín, o odio deixollo para eles, porque aínda hai quen fala de odio. Cando estábamos traballando xa nesto, aínda estaba Corina Porro no Concello, cando se trataba de promocionar a asociación con Dios extinguida, dicía, no, porque yo no voy a ayudar al odio. Sempre oín o odio nese tipo de personas. Nunca oín o odio en personas que, no meu caso, perderon os seus pais. Nunca, é curioso, pero nunca. Bien, despois, home, podría falar de Calvo Sotelo, de José del Castillo e de outras moitas cousas, pero vamos, creo que non o tema é... Outro día convocamos a Quero centrar máis neste outro, non? Sobre o tema que nos ocupa da chamada Cruz do Castro, da mal chamada Cruz do Castro. Espero que este momento que recollen moitos televidentes pois poidan entender un pouco mellor o que significa ese elemento. Unha das cousas que temos na asociación, que dos estatutos, era recoller a memoria de todas aquelas persoas que padeceron, pero non solamente morte, porque estámonos esquecendo sempre de, bueno, falamos da morte, pero a represión sobre as mulleres foi brutal. A unha tía miña, irmán de meu pai, o home tuvo que fuxir e ela, con 5 fillos, embarazada xa a pouco de parir, sacaron de noite na casa a noite e reparonlle o pelo. Aos poucos días pariu. Vive a filla esta. Entonces, a represión de toda a familia, a miña pobre de miña avoa, que aínda a conocín, a nai de meu pai, pois deu un ataque, quedou coa boca retorcida, aquela muller eu non sei como pude vivir, e toda a familia, pois era, en moitos casos, un drama. Eu, na miña casa, non recordo, máis que isto, cando iba tendo uso de razón, non? Xente vestida de negro e llantos, non? Miña tía, que era nova, cando empezaba a cantar, inmediatamente recriminada, que estaba na casa. E entón, todo era así. Nos non celebrábamos nada, nin Navidad, nin nada, non se celebraba nada naquela casa.
Entonces era esa a casa da tristeza constantemente. Así nos criamos, non? Home, esas cousas dicen, créache un trauma. Non, a mí un trauma non me criou nada, non me creou nadie. Ni siquiera cando empecé a ir á escola aos 6 anos, a bouzas, e como non falaba o castellano, pois puxéronme contra unha parede por burro e ríronse de min. Nin eso conseguiron. Seguín falando galego toda a vida e falo yo. Bien, a cuestión é que unha das cousas que hai é que non podemos somente centrar sobre eso, porque en Paracuellos e tal, pero que despois de que terminou a guerra o 1 de abril de 1939 non chegou a paz. Seguiuse asesinando, seguiron campos de concentración con traballos forzados. Aquí tiñamos o San Simón, non? Pero na Guardia tiñamos outro, en Camposancos tiñamos outro, en Figueirido tiñamos outro. Bueno, pois, todo eso durou hasta os anos 50 e tantos. Esa represión, ese escándalo, esa presión, sobre todo, sobre os máis débiles, a traballar nas minas de Wolfram, a moverse aquí para lá, eso non o fixeron os outros, como se dice, os dous bandos. A mí o falar de bandos non me gusta. Eu digo, unha banda de militares fascistas asesinos, tal e como o refire Mola, levantáronse contra o poder constituído. E, de feito, pois en Coruña mataron a Caridad Pita, non? Bueno, porque non se en Ferrol mataron ao contraalmirante Antonio Azarola Cresillón. O sea, os primeiros en morrer foron militares. E despois, entonces, todo para adiante, Anchas Castilla. Despois hai outra cousa. Despois, os traballos. Eu empecé a traballar no ano 49, con 15 anos. Porque, claro, non podía estudiar. Como iba a estudiar se non había para vivir? E, bueno, ganaba 5 pesetas ao día, cuidado. En vez de ir ao tranvía, pois iba a pé, porque facía 4 kilómetros a pé, porque o tranvía costaba cartos. Bien, a cuestión é que, despois, traballar nas empresas un pouco tal, barreras, estas e tal, non tiñas traballo. Os traballos eran para os fillos dos falangistas, eran por recomendados, todos non tiñamos recomendados. E a quen ibas? Marcado. Entón ibas a pedir un garaje ou algo a un lado ou outro, e sempre con esa... Despois, o cura de Bouzas, o cura pistolero Fernández Parada, padre Comesaña, pois ese tamén, despois meteuse entonces a recomendaba a xente daqui para lá e tal, e así vivimos. Entonces, deso non nos acordamos, eso non nos falamos. Telmo, escoitamos un momentiño a Ernesto, que te pido, por favor, segundos. Esta vez te prometo que seré moi rápido. A mí es que me parece perverso hablar de balanzas. É dicir, aquí, falar de balanzas, aquí non hai ninguna balanza. ¿Quién habló de balanzas? No, es que como unos mataron, los otros en Paracuellos, los otros no sé qué, y hubo por los dos lados. Aquí no hubo violencia por los dos lados. No, Ernesto, vamos a ver, aquí no estamos analizando la dictadura. Déjame terminar, por favor. Pero todos sabemos lo que es una dictadura. Sí, pero mira, te voy a explicar, mira, aquí no hubo nada por los dos lados, aquí hubo por un solo lado. Aquí hubo una violencia por un lado contra un régimen que estaba legalmente establecido, absolutamente establecido. Y mataron, efectivamente, a Calvo Sotelo y al teniente Castillo, y a otros muchos también los mataron. Es decir, no pasó absolutamente nada que nos sorprendiera. Pero mira, dices, es que queremos superar la historia. Todos queremos superar la historia, pero es que estamos superando la historia a cuenta de los que perdieron. Eso es como superamos la historia. Es decir, mantengamos, para no molestar, mantengamos el monumento de la Cruz de los Caídos. Para no molestar, mantengamos el Valle de los Caídos. Para no molestar, hagamos misa el 20 de noviembre. Y para no molestar, tengamos al suegro del ministro de Justicia, señor Utrera Molina, como presidente de la Fundación Francisco Franco, que sería lo mismo que si el suegro del ministro de Justicia alemán presidiera la Fundación Adolfo Hitler. Exactamente lo mismo. Mataron a Carlos Sotelo para vengar a Castillo. Telmo, que ides facer con respecto a Crudo Castro? Hai un recurso presentado polo Concello, cale un pouco a folla de ruta que se di agora con respecto a este asunto? Bueno, nos sempre temos dúas posibilidades de ver as cousas, non? Nós o que queríamos era que quitaran, evidentemente. Ahora, dada esta situación, estamos dando gasolina. Vamos a seguir traballando este tema. Estou recibindo axudas xa do equipo Nizco de Dereitos Humanos, tamén de unha xente de... Sí, porque está tendo moita repercusión isto, non? Perdón? Que está tendo moita repercusión. Está tendo unha repercusión xa polo estranxeiro tremenda. Francia, París, todos. Eu teño un contacto permanente casi con xente que quedou do exilio, que quedou en Francia, en París, e que teñen fillos, e hai unha muller que traballa muitísimo na memoria, Rosmarie Serrano, físicamente non a coñezo, pero que nos tratamos muitísimo, hai outra en Suiza, hai toda unha serie de xente. Hoxe tuvemos tamén o reconocimento de, hoxe non, onte,
de un profesor da Universidade Pompeu, creo que é, abogado, está dando clase de dereito histórico, está precisamente con estos temas, non? Ao mesmo tempo, el tamén é, según di, forma parte da plataforma da memoria dos abogados de Cataluña. Non sei en que consiste exactamente. Entonces pídenos que lle mandemos o documento, a sentencia, e ao mesmo tempo quen foi o abogado que o levou. Pero hai unha cousa importantísima, que foi o informe pericial. O informe pericial fixo yo un abogado de Vigo, que está vivindo en Santiago, porque a muller traballa aí, José Ramón Rodríguez Lago, que é especialista en temas de iglesia. Este home estuvo nunha Universidade de Roma, estuvo no arquivo secreto do Vaticano, e dice que ali hai a tira sobre Galicia, e xa publicou algúns libros. Bueno, pois este home, eu dirixinme a él, claro, cando o abogado me dixo que o xuiz necesitaba un informe pericial, e dixe, mira, trátase desto, bueno, o home pois fixo un traballo que o abogado dicía, increíble, na miña vida ver cousa polo estilo, tan minucioso, porque ademais retomou de toda España, non? As épocas desta outra, colleu a prensa de cada sitio, de cada lugar, colleu ademais os libros... Bueno, que están facendo moitas cousas, que non acaba aquí isto. Non, non acabamos, non, porque nós o que non queremos é misturar toda vez, porque entonces pérdese. Porque detrás desto temos que ir os outros, temos que ir á aduana e temos que ir á autoridade portuaria. O resto dos símbolos que ainda están presentes. Non deixamos nada atrás. Como lle dicía unha xornalista onte, pero ustedes, mira, non somos vellos, pero por eso temos moita calma. Solamente os novos tedes moito ímpetu. Nós temos tempo para todo. Vamos morrendo os compañeros. Non teñen presa, non teñen presa. Mira, xa temos traballando con nós netos e netas. Os netos pasan aí. As netas, a secretaria é unha neta. Claro, xente que está traballando, e os que damos máis a cara. Tengo como de verdade, un auténtico placer. Seguro que teremos ocasión de voltar a falar con calma destes asuntos. Desde logo, nin tristura nin odio, rezoma vostede. Nin tristura, esa tristura da que falaba na súa casa, nin ese odio do que se falou tamén. Eu teño unha familia, estou casado, vai facer 54 anos, teño 3 fillas, e vamos, é unha muller, lévanse todos perfectamente, todos son conocedores da situación da familia, vivimos con toda tranquilidade con todo o mundo, e non pasa nada. Ahora, hai un traballo que facer, e hai uns estatutos que dentro deses estatutos están, isto é dentro de outras cousas, e apoiar. Eu estou axudando, estamos axudando a xente do resto de España que morreron en San Simón e aínda agora están buscando. San Simón é outro gran capítulo. E aínda agora están buscando, entonces buscamos nos libros e tal. Telmo, temos que deixalo. Moitísimas gracias, de verdad, por acompañarnos esta noite. Teremos ocasión de volver a falar. Enseguida te acompañamos. Imos facer unha pequeniña pausa de publicidade, voltamos enseguida para falar dunha muller controvertida, particular, con grandes momentos de televisión ás súas espaldas, chamase Ana Botella, e hoxe xa soupemos oficialmente que non se vai presentar, bueno, tampouco se presentou da última vez, a Alcaldía de Madrid. Enseguida volvamos.